empiezo yo, que soy familiar. No se pusieron de acuerdo en la vestimenta, ni tampoco el compañero del colegio de abogados. Estamos entre compañeros. Estamos en casa. Y si nos sentimos en casa, bueno, gracias obviamente a la Asociación Bancaria, al 17 de octubre, bueno, a todos los compañeros que se han acercado, muchas caras conocidas. No voy a nombrar a todos porque la verdad es que son todos queridos, todos conocidos, todos importantes igual, así que somos todos compañeros, eso es lo que tiene que ir primero. Bueno, acá como estoy con dos compañerazos, como digo yo, que son Roberto y Nora, que también son familia adoptiva ya a esta altura, la parte histórica seguramente nos va a hablar Roberto y Nora también. Yo les voy a contar un poco, hacer un paralelismo, como dijo Luis, yo soy nieta de Juan Carlos Marino, que falleció en el bombardeo de Plaza de Mayo, y bueno, cuando allá a lo lejos, con el advenimiento de la democracia, mi papá había comenzado a tratar de reparar este hecho histórico, de manera histórica, ¿no? Encontrar la verdad histórica de este hecho. Se encontró con una valla muy importante, que era un silencio total, no había nada, no había ni libro de historia del bombardeo, para que se den una idea. Si uno buscaba algo, encontraba daños materiales, así como al pasar no se hablaba de víctimas, no había nombres ni de víctimas, ni tampoco de los responsables. Obviamente que los autores nunca fueron condenados y nunca hubo justicia sobre este tema. Y cuando comienza con esto que fue realmente una odisea, ¿no? Porque tratar de reconstruir algo que no tenés por dónde buscar, porque en ese momento no había tantos registros como ahora conocidos, que ahora están más todos subidos a las redes, ¿no? Pero antes era una búsqueda más intensa en aquella época. Así que se había juntado con otras víctimas de terrorismo de Estado, como, bueno, presos políticos, ¿no? Exiliados, hijos de desaparecidos. Y hace lo que se llamó la primera causa en Argentina, que se conoce como Living Case, que terminó siendo la única porque la Corte le terminó rechazando el derecho a la reparación histórica. Y ahí comienza un poco la historia de la Comisión de Familiares de las Víctimas del Bombardeo, porque mi papá fallece en el 2002 y ahí yo, como dijo Luis, heredo la causa que fue llevada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y empiezo a investigar. Yo, que no soy historiadora, soy una compañera de todos, la mayoría, que nos gusta la historia, pero no soy historiadora ni investigadora, para poder tratar de conseguir una reparación histórica acá y que pues yo no podía entender cómo no había libros, cómo no había nada. Bueno, empecé a investigar, hice una reconstrucción con los elementos que mi papá ya tenía, parte que había logrado tener, y en el 2003 recién se formó la Comisión de Familiares de las Víctimas, porque gracias a un hallazgo, que en ese momento fue un hallazgo, un expediente que era secreto de Estado, que era la causa contra el comandante Aníbal Olivieri, que había hecho Perón al día siguiente del bombardeo. No es que Perón no hizo nada, al día siguiente él montó una investigación tremenda, pero ese expediente, como 3 meses más tarde, ya va a contar Roberto seguramente, vino la llamada Revolución Libertadora, ¿no? Por eso me remonto a lo que dije al principio, muchas analogías que son interesantes de hacer hoy. Lo que ocurrió fue que esas personas que habían hecho bombardeo pasaron a tener los cargos más importantes de la Argentina, ¿no? A estar en los lugares privilegiados, con honores, y bueno, toda esa información se ocultó. Los que habían sido llevados presos por el Código Militar fueron liberados, y toda esa información quedó ahí, y todos pensaban que la habían quemado incluso. Pero bueno, gracias a una compañera, en ese momento, cuando empezó la investigación, se enteró que el expediente estaba, bueno, pude acceder al expediente, y como esas cosas de que llegan providencias divinas, justo cuando abro la lista de fallecidos. Estaba todo con sellos, con un montón de información, y a raíz de eso empiezo a buscar apellidos para ver, no puede ser que no haya otra gente buscando, otra gente reclamando por este tema, y bueno, empiezo a encontrar familiares de víctimas. Y ahí empieza la tarea de reconstrucción histórica, en la cual obviamente fue muy importante, no solamente que empezó a haber familiares que estaban con el tema, sino que en ese momento llegó Néstor Kirchner, que trajo su política de derechos humanos, y
y permitió que se reabra todos estos temas históricos, ¿no? Que se desclasifiquen archivos que eran secretos de Estado. Y bueno, ahí comienza la labor que gracias a Dios hoy a 70 años puedo decir que hay muchos textos de historia, que tenemos un monumento que hizo Sonora, tenemos placas recordatorias y un montón de cosas que nos permiten tener esa reinscripción de la historia, porque como les decía, el bombardeo estaba totalmente silenciado. Y eso es algo que yo más que nada quiero llamar a la reflexión, que como un hecho de semejante magnitud estuvo más de 50 años en el silencio total. En el silencio total. Un hecho en el cual tiraron 14 toneladas de bomba en Plaza de Mayo y zonas aledañas, 14 toneladas de bomba, en Guernica fueron 22 para que se den una idea, 14, o sea 14.000 kilos de bomba en Epicentro, Plaza de Mayo y alrededores. Ahí fallece mi abuelo, ese mediodía, 12:40, que trabajaba en la zona de Buenos Aires, que queda ahí cerquita de Plaza de Mayo. Entonces le dieron asueto, porque en las instituciones públicas, como también pasa ahora a veces, si hay un acto de semejante envergadura, que era el acto que iba a hacer Perón supuestamente para desagraviar la bandera, también ya nos va seguramente a contar Roberto qué pasaba en ese entonces, bueno, se esperaba un acto al mediodía en Plaza de Mayo, y las instituciones aledañas dieron asueto para que la gente pueda asistir al acto, o algunos regresar a su casa, como el caso de mi abuelo. Mi abuelo estaba regresando, su camino obligado era pasar por el subte de Viña que queda frente al Ministerio de Economía, y cuando estaba en la entrada del subte, con un pie en el primer escalón, se abre la metralla y bueno, comienza el bombardeo. Si ustedes se fijan, todavía en el Ministerio de Economía hay unos agujeros tremendos que son de la metralla que tenían los aviones. Ahora no eran balitas, eran, ¿no? Estamos hablando de metralla, es algo. Y bueno, ahí fallece mi abuelo, y como a él, la mayoría de las víctimas, bueno, historias tremendas, porque la historia de mi abuelo trascendió por eso que les cuento, que no había nadie reclamando, nadie que estuviera haciendo algo contra el Estado para tratar de obtener una reparación. Entonces, como mi papá lo hizo, la historia de mi abuelo fue la más conocida, pero como la de mi abuelo, todas las historias fueron tremendas, todas devastadoras. Y bueno, 50 años de silencio es lo que yo quiero traer para reflexionar, ¿no? ¿Por qué nos parece, yo tengo mis propias respuestas, pero ¿por qué nos parece que tantos años se escondió esto? ¿Por qué nadie investigó? ¿No? ¿Qué pasó con nuestro subconsciente o con nuestra identidad colectiva, ¿no? con nuestra cosa de argentino? El terror que generaron fue tan grande que provocó seguramente que nosotros mismos, las víctimas también, y los gobiernos a favor, como quien dice, mantengamos cierto silencio también, no solamente ellos, que ellos se justifican por el tema de que eran los autores, ¿no? Pero nosotros también hubo bastante silencio. Me parece que eso es interesante para reflexionar, porque, bueno, allá a lo lejos cuando yo empecé, yo decía, matar a Perón, le podrían matar de cualquier manera, derrocarlo sí, seguro, porque querían derrocarlo, pero quisieron sembrar el terror. Eso para mí es la explicación, y de hecho uno de los aviadores, Máximo Rivero Kelly, en una nota que le hacen, creo que no sé si fue en 2005, reconoce, él cuando da el testimonio, miren ustedes para pensar, ¿no? Que cuando da el testimonio dice, y bueno, sí, tiramos bombas, como así contándolo como una manera liviana, ¿no? Tiramos bombas, pero no fueron tantas las víctimas, han sido 100, así como, no, yo me lo imagino incluso hablando, ¿no? Han sido 100. Me acuerdo que sí, una bomba cayó en un trolebús porque falleció ahí la esposa de un amigo, pero era necesario, era algo que había que hacer, dice. Y luego dice, pero esto fue una operación psicológica, ¿no? Operación psicológica, terror. Por eso que en la reconstrucción histórica, que creo que es lo que nosotros tenemos que reflexionar, además del silencio, este hilo conductor que hay con los responsables, ¿no? Con los dos hechos de terrorismo de Estado, que seguramente ahora nos va a contar del tema de los 70,
que fueron los mismos los responsables. El tema del terrorismo de Estado como una metodología para obtener, ¿qué cosa? El poder concentrado para seguir manteniendo los intereses que siempre, en definitiva, suelen ser económicos, ¿no? Perón en un libro, relato autobiográfico, contaba cómo, esto para reflexionar la Marina, que parecía que estaba con cierta oposición ya fuerte, él lo venía detectando, entonces dice, le saqué las municiones, dice Perón, en el libro, en España, mientras estaba en el exilio. Le saqué las municiones, pero Inglaterra les envía parte del armamento, contrabando, porque yo le había cerrado las importaciones para favorecer la industria nacional y bueno, ahí se les cayeron un par de negocios a Inglaterra. Y el tema del FMI con Estados Unidos, bueno, cuenta cosas muy interesantes, pero y eso nos pone en la cabeza, ¿no?, el tema de las analogías con el presente, ¿qué pasa, no? Perón de deuda, endeudamiento con el Fondo Monetario, bueno, creo... Perdón, mismos enemigos. Mismos enemigos, ¿no? Bueno, todo esto para reflexionar y un crimen de lesa humanidad, un ataque generalizado contra una población civil, con total intencionalidad del acto, comparado en muchos casos con Guernica, pero que allá fueron los alemanes y acá fue, como dijo Luis, ya las propias fuerzas, ¿no? La Marina sublevada, con los civiles, ya nos va a contar bien Roberto, pero con armas del pueblo, contra el pueblo mismo, o sea, es una locura, ¿no? No pasó en ningún lado del mundo. Hay algún antecedente por ahí parecido en algún punto, pero no hay algo similar en la historia del mundo, no de Argentina, no de Latinoamérica, del mundo, o sea, es algo que no tiene, cuando vos lo contás afuera, en algún documental que ha llegado, en alguna de testimonio, no pueden creer que esto haya pasado y que haya quedado en semejante silencio y olvido, ¿no? Y el pasado lo traemos para reflexionar y para comparar, porque muchas veces nos decían, ¿y por qué siguen con esto, lo del pasado, lo desaparecido, la memoria? Bueno, no, porque hoy ya sabemos que esto no es solamente palabras en vano, afirmaciones que no tienen ningún contenido sólido. Hoy sabemos que la memoria importa, que estas frases de que no sabe su historia, es un pueblo condenado a repetir, ya sabemos que esto está sucediendo. Está sucediendo y está más vigente que nunca. Así que, compañeros, espero que todo lo que ahora se va a hablar nos sirva para reflexionar y para poder tener ideas, ¿no? Lo que necesitamos en estos espacios es poder tener ideas y salir adelante de esta situación que nos está agobiando y que termina en un paralelismo como Perón, que fue exiliado, proscripto, con una expresidenta que también quisieron matar y que terminó proscripta. Esa por lo menos también es mi opinión, así que, bueno, te voy a dejar la palabra de Roberto, Sonora, matrimonio.